Hola, profesora Nelly, soy el alumno Jorge García de cuarto año sección B y este es mi video de las propiedades coligativas. En filosofía, lógica y matemática, una propiedad es un atributo o cualidad de un objeto. Por ejemplo, la sangre tiene la propiedad de ser roja. Las propiedades también se pueden considerar objetos y pueden por lo tanto tener otras propiedades. Por ejemplo, el rojo tiene la propiedad de ser un color. Las propiedades de la materia se dividen en extensivas e intensivas. Las propiedades generales de la materia son aquellas características comunes en todos los cuerpos, como lo son masa, volumen, peso, porosidad, inercia, impenetrabilidad y divisibilidad. El término coligativo proviene de la palabra latina coligatus, que significa unidos, y hace referencia a la unión o relación existente entre las propiedades de un disolvente de la concentración de soluto de una solución. En química se llaman propiedades coligativas a aquellas propiedades de las disoluciones y sus componentes que dependen únicamente del número de moléculas soluto no volátil en relación al número de moléculas del solvente y no de su naturaleza. Las propiedades coligativas de las disoluciones tienen importancia en la vida común en áreas como la ciencia y la tecnología, permitiendo, por ejemplo, separar los componentes de una disolución por destilación, formular y crear mezclas anticongelantes, formular de soluciones fisiológicas que no provoquen problemas en los organismos a través de un desequilibrio hidrosalino, formular disoluciones con nutrientes especiales para utilizar en regadios y la desalinización de las aguas marinas. Existen cuatro propiedades coligativas: presión osmótica, elevación ebulioscópica, descenso crioscópico y descenso de la presión de vapor del disolvente. La presión osmótica está relacionada con los conceptos de difusión y osmosis. Se define como la inclinación a diluirse de una disolución que está separada del disolvente por una membrana semipermeable. El soluto ejerce presión osmótica cuando se enfrenta con el disolvente. Si no puede atravesar la membrana que lo separa. También podemos decir que la presión osmótica de una disolución es equivalente a la presión mecánica que se necesita para evitar la entrada de agua cuando está separada del disolvente por una membrana semipermeable. La presión osmótica es una de las propiedades coligativas más importantes, especialmente a nivel biológico, porque está presente en el funcionamiento celular y otros procesos del organismo de los seres vivos. Un ejemplo de la presión osmótica sería que muchas plantas utilizan realmente la presión osmótica para mantener la forma de sus tallos y hojas. Si ha mantenido plantas en macetas, probablemente sepa que sus plantas pueden marchitarse muy rápidamente si no se riegan, pero a los pocos minutos de regar puede recuperarse de inmediato. Esto se debe a que los tallos y las hojas de muchas plantas están esencialmente inflados por la presión osmótica. Las sales de las células hacen que el agua se atraiga a través de la osmosis, que hace que la célula esté tersa y firme. La elevación ebulioscópica. La elevación ebulioscópica está relacionada con el punto de ebullición de un líquido. La temperatura de ebullición es aquella cuya presión de vapor es igual a la presión atmosférica. Si la presión de vapor disminuye, se produce un aumento en la temperatura de ebullición. Esta elevación es proporcional a la fracción moral del soluto. El aumento en la temperatura de ebullición, que se deriva de TE, es proporcional a la concentración moral del soluto. Se expresa con la siguiente ecuación:
dTE es igual a Km. Se conoce como constante huidroscópica Ke. A la característica de cada disolvente sin importar el tipo de soluto. Para el agua, el valor de la constante de ebullición es 0,52 grados centígrados mol entre kilogramos. Esto quiere decir que una disolución molar de cualquier soluto en agua presenta una elevación ebullioscópica de 0,52 grados centígrados. Un ejemplo de este puede ser el agua con sal, hierve a mayor temperatura que el agua sin sal. Descenso crioscópico. El descenso crioscópico está relacionado con el punto de congelación de un líquido. La temperatura de congelación de las disoluciones es menor que la temperatura de congelación del disolvente. Por lo tanto, la congelación se produce cuando la presión de vapor del líquido es igual a la presión de vapor del sólido. Esto se expresa de la siguiente manera. dTc es igual a Kcm. Al descenso crioscópico se le denomina Tc y a la concentración molar del soluto M se denomina como Kc a la constante crioscópica del disolvente. En el caso del agua, el valor de la constante crioscópica es 1,86 grados centígrados mol por kilogramos, es decir, las disoluciones molares M es igual a 1 de cualquier soluto en agua se congelan a menos 1,86 grados centígrados. Un muy buen ejemplo de este puede ser cuando el descenso crioscópico también se aprovecha para eliminar capas de hielo de las carreteras, autopistas y pistas de aeropuertos. Para ello se lanza cloruro de sodio o de calcio sobre las placas de hielo, por lo que se disminuye la temperatura de congelación y se funden las placas de hielo. Descenso de la presión de vapor del disolvente. La presión de vapor de un disolvente desciende cuando se le agrega un soluto no volátil. Este efecto se produce porque se disminuye el número de moléculas del disolvente en la superficie libre o aparecen fuerzas de atracción entre las moléculas del soluto y las del disolvente, haciendo que su transformación a vapor sea más difícil. Dicho de otra manera, cuando agregamos más soluto se observa una presión de vapor más baja. Por lo tanto, el descenso de la presión de vapor del disolvente en una disolución es proporcional a la fracción molar del soluto. Esto se puede expresar mediante la siguiente fórmula. En este caso es la fracción molar del soluto y PO indica la presión de valor del solvente. Un ejemplo de este puede ser cuando el agua se congela a partir de los 0 grados centígrados, mientras que una solución formada por agua y sal se congelará a menor temperatura. De ahí que se utilice sal para fundir nieve o hielo con mayor facilidad. Bueno, profesora, este ha sido todo mi video, espero que le haya gustado y muchas gracias por su atención.